Hola, buen día. En este video hablaremos de los principales hechos históricos y características tanto económicas como administrativas del sistema colonial británico en la India. Nuestro grupo está conformado por Federico Bustamante, Daniel Ruiz y quien les habla, Sara María Ávalo. Los principales elementos históricos de la constitución de la colonia británica en la India inician con la llegada de los portugueses. Estos fueron los primeros europeos en llegar a la India en 1498. Fundaron varios puertos comerciales en la costa occidental de la India, pero su influencia fue limitada. Los portugueses controlaban el comercio de especies de la India, pero su dominio no se extendió mucho más allá de estas costas. En segundo lugar, tenemos que en el siglo XVII, los holandeses, franceses y británicos llegaron a estas tierras. Estos tres países compitieron por el control del comercio de la India. Los holandeses se convirtieron en los principales comerciantes de especies, mientras que los franceses se centraron en el comercio textil. Por su parte, los británicos se centraron en el comercio de algodón. En tercer lugar, tenemos la victoria británica en la Guerra de los 7 años. Esta entre 1756 y 1763. Le dio a Gran Bretaña el control de Bengala, la provincia más rica de la India. Este evento marcó el comienzo del dominio británico sobre la India. En cuarto lugar, tenemos que en el siglo XIX los británicos ampliaron su dominio sobre la India, conquistando gradualmente el resto del país. Luego, en 1857, los indios se rebelaron contra el dominio británico, pero la rebelión fue nula. Después de la rebelión, los británicos adoptaron una política de modernización de la India, pero el dominio británico continuó hasta 1947. En quinto lugar, tenemos que la India desempeñó un papel fundamental en la economía de la metrópoli. La India era una fuente importante de materias primas como el algodón, el té y el azúcar para esta industria británica, así como para el mercado de los productos británicos. En sexto lugar, tenemos la explotación de la India por parte de los británicos, la cual tuvo un impacto negativo en la economía y en la sociedad india. La India se convirtió en una colonia dependiente de la metrópolis y su desarrollo económico se vio obstaculizado por el sistema colonial. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la organización administrativa de la colonia británica. Esta fue una estructura que fue bien organizada y jerarquizada y que le permitió mantener un control sólido sobre esta región. En la cima de todos estaba la corona británica, con autoridad suprema sobre la India colonial. La India era básicamente parte del Imperio británico y la corona tenía el control directo de su administración. En el Reino Unido tenían el secretario de Estado para la India, el jefe de la administración de la India. Este mismo estaba en el gabinete británico y se encargaba de supervisar todos los asuntos relacionados con la India. En la India tenían el virrey, que era la autoridad máxima y actuaba como gobernante real. Le decían el emperador de la India, y para ayudarlo con diferentes asuntos tenía su consejo ejecutivo. La India estaba dividida en provincias y estados, y cada uno de estos estados y provincias tenía su propio gobernador, nombrado por el virrey. Estos gobernadores provinciales tenían poder en sus regiones y se encargaban de la administración local. Los británicos traían sus propios funcionarios civiles desde el Reino Unido que ocupaban puestos claves en la administración, como magistrados y recolectores de impuestos. También reclutaban algunos funcionarios indios, pero a estos les ponían bastantes limitaciones en términos de avance y en términos de responsabilidades. Para mantener el orden tenían una fuerza policial y una fuerza militar, la Policía Imperial de la India y el Ejército Británico. El sistema judicial se basaba en el británico, con tribunales de distrito, apelación y el Tribunal Superior de Calcuta como el Tribunal Supremo.
La India tenía su propia administración local y leyes, con divisiones y provincias-estados. Con el tiempo, introdujeron cuerpos legislativos en algunas zonas, aunque la verdadera autoridad seguía siendo la británica. Esta estructura les permitió a los británicos mantener el control y aprovechar los recursos de la India, pero como era de esperarse, generó resentimiento entre los indios, lo que finalmente llevó al movimiento de la independencia y a la lucha por la liberación de la India del dominio británico. En cuanto a la economía, empezaremos con la economía colonial, que era la India. La agricultura era la columna vertebral en ese momento de la economía en India. Se cultivaba una gran variedad de cultivos, incluyendo arroz, trigo, algodón, especies y jute. La India tenía sistemas agrícolas avanzados para la época y sus métodos de riesgos permitieron una producción agrícola considerable. Por otro lado, la India tenía una rica tradición artesanal y comercial. En esa se producían tejidos, joyas, cerámica y otros productos que se comercializaban a nivel regional como internacional. En ese momento existía la ruta de la seda que pasaba a través de India y esto ayudaba pues al comercio con Asia Central y el Asia Occidental. La India también tenía un sistema de intercambio y comercio que se basaba pues en la comunidad que se llamaba el Sakama y el Barter, lo que involucraba el intercambio de los productos y los servicios en lugar de utilizar una moneda. Antes de la llegada de los británicos, la India tenía sistemas de impuestos locales y regionales como el Semidami y el Rito Wari, que variaban según la región y la dinastía. Continuamos ahora con la economía inglesa, que en su momento era una de las economías principales del mundo. Hasta la Primera Guerra Mundial, el Imperio inglés fue el centro del sistema comercial internacional, haciendo así que las materias primas y las mercancías, el ente regulador era en Londres y de igual manera su capital era el principal centro comercial y financiero del mundo. Esto lo llevó y lo ayudó a establecer sus primeras colonias en la India. Ahora, en cuanto a la economía metrópoli, ya colonizada por los británicos, la posición que le brindaba Inglaterra en India representó una fuente alta de riquezas y una pieza clave en el dominio político y estratégico. Aprovecharon los recursos naturales, incluyendo pues, los productos ya mencionados como el té, el café y el opio, que fue muy importante, así igual como los minerales como el hierro, el carbón y el petróleo. Eh, Otro tema importante es que gracias a la posición geográfica estratégica que tiene India, fue fundamental para que Inglaterra estableciera sus redes comerciales que se trazaban desde Oriente hasta Occidente. Eh, una de las formas en las que también Inglaterra explotó, por así decirlo, a India, era que forzaba a sus agricultores y a sus productores en India a vender los productos a un precio muy bajo y así ellos podían comercializarlos y exportarlos hacia Inglaterra, en donde allá sí los podían vender en un alto precio, lo que les hacía generar una rentabilidad y una utilidad mucho mayor de la que le sacaban los indios. Esto fue todo la época colonial británica en India. Muchas gracias por su atención.